versículo 1 en adelante. Amén. ¿Ya lo tiene? Amén. Éxodo capítulo 20, del 1 en adelante. Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Quiero repetirlo una vez más. Entonces Dios dijo todas estas palabras: Yo soy Yahvé tu Dios, el que te sacó de Egipto, país de la esclavitud. No tengas otros dioses fuera de mí. No te hagas estatua, ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te postres ante esos dioses, ni les des culto. Porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo a hijos, a nietos y a bisnietos por la maldad de los padres cuando se rebelan contra mí. Pero me muestro favorable hasta 1000 generaciones con aquellos que me aman y observan mis mandamientos. Amén. Damos gracias al Señor. Vamos a hacer una oración para darle gracias a Dios por su bondad. Padre, gracias te damos esta noche. Gracias en el nombre de Jesús. Gracias porque nos permites estar en este lugar, Señor, y nos permites poder adorarte, alabarte. Gracias en el nombre de Jesús porque Señor has mostrado misericordia hacia nosotros y ahora podemos alabarte, podemos cantarte. Gracias, Señor, por la vida de cada hermano. Gracias, Padre, porque pagaste un grande precio por cada uno de nosotros. Ese precio, Padre, costó la vida de tu propio Hijo. Gracias por ese sacrificio bendito. Y gracias, Señor, por movernos a creer, a tener fe en ese sacrificio y ahora ser parte, Señor, de esta gran familia. Yo te pido que bendigas a cada hermano, Señor, a cada hermana, a cada joven presente. Que bendigas a cada niño, Señor, en este lugar también, porque los niños, Señor, son muy importantes. Gracias. En el nombre de Jesús, bendícelos de una manera especial. Precioso Espíritu Santo, yo te pido esta noche que seas tú iluminándonos, que seas tú ayudándonos, Señor, porque tú eres el Maestro por excelencia. Gracias te doy por la oportunidad que me das de poder abrir tu palabra y poder estudiarla juntamente con mis hermanos para provecho nuestro. Háblanos a nuestra vida y bendícelos. Exhórtanos a través de la lectura. Gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. No sé si usted notó
la segunda lectura. Amén. Aunque es la misma, pero diferente poquito la versión. es poca la diferencia, pero es más claro. Entonces, precisamente, hermanos, esta última lectura es una Biblia católica, es esta, es católica. Todas son iguales, evangélicas o católicas, con la única diferencia es que tienen los libros apócrifos o los libros deuterocanónicos, cosa que la Biblia cristiana no los tiene, porque no son libros inspirados, son historia, y por eso es que no fueron puestas en el canon bíblico para que solamente tuviera lo que era inspirado de parte de Dios. Aleluya. Esta lectura, hermanos, que tenemos ahora en el capítulo 20 del Éxodo, la conocemos o se le conoce de tres maneras. Se le conoce como los 10 mandamientos. Es algo muy común para nosotros conocerle como los 10 mandamientos, pero también se le conoce como el decálogo. El decálogo. Y de la traducción que el griego hace del hebreo, se le conoce como las 10 palabras. Esa es la forma en que se le conoce, de esas tres maneras se le conoce a lo que es los 10 mandamientos, ¿verdad? Porque cuando se hizo la traducción del hebreo al griego, precisamente eso significa 10 palabras, las 10 palabras que Jehová habló. Así de que estamos, hermanos, en esta lectura, y una de las cosas, hermanos, que uno puede notar en esta escritura es, en estos primeros versículos, y yo quiero decirle algo que usted sabe que cuando Dios saca a Israel de la esclavitud en la que ellos se encontraban en Egipto, Dios los lleva a través del desierto al monte Horeb, en donde Jehová Dios le pide a Moisés que suba para poder darle leyes, o sea, estos 10 mandamientos, leyes para que ellos pudieran vivir de acuerdo a estas leyes. Es decir, hermano, que Israel no era el único que tenía leyes. Las otras naciones a los alrededores de ellos tenían leyes. Los cananeos tenían leyes. Los hititas tenían leyes. Leyes que regían sus vidas. Pero cuando Dios saca a Israel y lo lleva al monte Horeb para darle estas leyes, hermano, eran muy diferentes a las leyes de las otras naciones, eran únicas o son únicas a la de los otros pueblos. Es decir, hermano, que la finalidad de Dios era que Israel tuviera leyes, pero que no tuviera nada que ver con los otros pueblos, sino que fuera, como dice su palabra, un pueblo diferente. Ahora, cuando Dios le da a Moisés las leyes, se las da en 2 tablas. Usted sabe que eran 2 tablas. Amén. ¿Estamos? Sí. Amén. ¿Eran 2 tablas o era una? ¿Ah? Eran 2 tablas, se miraba como un libro. Son 2 tablas. Lo dice Deuteronomio, que Dios le dijo a Moisés. Se repite una vez más en Deuteronomio lo que es estos 10 mandamientos. En Deuteronomio se repiten una vez más, donde Dios le dice a Moisés. ¿Pero por qué se repiten? Porque precisamente, hermanos, si usted se recuerda, cuando Moisés estaba en el monte Horeb, el pueblo comenzó a adorar un ídolo. Y cuando Moisés llega,
quiebra las tablas. Entonces en Deuteronomio habla cuando Dios le dice otra vez a Moisés, sube una vez más al monte y te daré, y le dice, y talla 2 tablas semejantes a la primera que te di. Es decir que las primeras las quiebra Moisés cuando se las enoja. arroja en el ídolo que Israel había levantado, que Aarón había hecho con todo el oro y la plata que ellos tenían. Y en base a eso, Dios le dice que suba otra vez para que vuelva a darle otras réplicas semejantes a las que le había dado. Es decir, hermanos, que una de las cosas muy hermosas que se ve en estos 10 mandamientos, son 10, todos lo sabemos. Y una de las cosas, hermanos, que hay en los 10 mandamientos es que uno pudiera pensar, o no sé si usted alguna vez lo ha pensado, que en cada tabla pueden haber 5 mandamientos. Eso es lo que se piensa, ¿verdad? Que en cada tabla, si al ser 10, en cada tabla hay 5 mandamientos. Es decir, eso es lo que uno pudiera pensar. Pero fíjese que en verdad no es así. Porque en una tabla habían precisamente 4 mandamientos y en la otra tabla habían 6. Ahora, ¿por qué esa diferencia? Que tuvieran que estar repartidas 5 y 5. Pero ¿por qué en una tabla habían 4 y en la otra habían 6? Precisamente, hermanos, porque los primeros 4 mandamientos, óigame bien, los primeros 4 mandamientos son en base a la responsabilidad que el hombre, o la obediencia que el hombre le debe a Dios. Los primeros 4 mandamientos. Gloria a Dios. Habla de no tener ídolos, de no adorarlos, de no postrarse. Los primeros 4, ahorita. En los primeros 4. Los otros 6 son en lo que respecta hacia el prójimo. Es decir, 4 son en lo que respecta a Dios y 6 en lo que respecta al prójimo. Es decir, hermanos, que cuando uno logra como visualizar todo esto, uno se da cuenta que hay 2 tablas, pero hay una división en medio. Y si usted logra entender eso, se da cuenta que en esa división se encuentra precisamente el hombre. Ahora, ¿por qué? Si usted se recuerda, una de las cosas, o una de las preguntas que le dijeron al Señor Jesús sobre cuál era el mandamiento mayor o el más grande, Él les dice, amarás, es decir, le está diciendo al hombre. Si usted visualiza eso, se da cuenta que el hombre está en medio de los 2 mandamientos. Y es por eso que 4 son con respecto a Dios y 4 contra el prójimo. Porque cuando el Señor dice, el primer mandamiento es amar a Dios con todas las fuerzas, con todo el corazón y con toda nuestra alma. Y el otro dice, es semejante. ¿Amar a quién? Al prójimo. Es decir, que en medio de esa división, de esas 2 tablas, hay una división de amor. Amar a Dios y amar al prójimo. Y por eso el Señor Jesús dijo que en eso consiste toda la ley y los profetas. En esos 2 mandamientos se resume toda la ley, dijo él. En amar a Dios y amar al prójimo. Es decir, hermanos, que en esos 10 mandamientos están diseñados de esa manera. 4 son con respecto a Dios y 6 con respecto al hombre. Amor a Dios y amor al prójimo. Ahora bien, una de las cosas, hermanos, que llama la atención sobre esto, en el capítulo 20, versículo 1, dice, y habló Dios todas estas palabras, diciendo, versículo 2 dice,
yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Así dice su versión, ¿verdad? Casa de servidumbre. Ahora, se lo voy a leer como está escrito en esta versión. Dice, yo soy Yahvé tu Dios, o sea, se dice Yahvé porque es una versión más antigua. Yo soy Yahvé tu Dios, el que te sacó de Egipto, dice, país de la esclavitud. Ahora, es decir, hermanos, que cuando en el versículo 2 el Señor le está diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra donde eras esclavo. Usted se recuerda, hermanos, que la estadía de Israel en Egipto, esclavizado, fueron 450 años. Ahora, imagínese una persona o una generación en un país esclavo donde está esclavizado por 450 años. Imagínese cómo Israel venía de ese lugar. Es decir, hermanos, yo le voy a poner un ejemplo. Imagínense que nosotros, hermanos, solamente hemos pasado quizás unos años en el mundo. Y en esos años que pasamos en el mundo, se nos arraigaron tantas cosas en nuestra vida, que todavía hay cosas que nosotros tenemos del mundo. Amén. ¿O no? Amén, así es. Es decir, hermano, una de las cosas que a Dios le ha costado en nuestra vida es que nosotros abandonemos el mundo. Porque toda esa cultura que nos moldeó, por decirlo así, talló nuestra vida de tal manera que venimos con tantas cosas del mundo. Ahora imagínense que nosotros hayamos vivido quizás desde que nacimos, digamos 40 años, y a los 40 años el Señor se nos aparece y nos llama a ser cristianos. Imagínense cuánta costumbre traemos del mundo en 40 años. Cómo se nos ha pegado todo eso en nuestra vida. Ahora usted pregúntese, Israel, una nación que estuvo 450 años esclavizado. Ahora, recuérdese, hermano, que un esclavo no tiene voluntad. Amén. Un esclavo está obligado a hacer lo que le dice, porque está subyugado a esa voluntad del rey. El rey le dice, te vas a postrar delante de esto, tienes que hacerlo. Es decir, que todo esclavo pierde su voluntad y no tiene nada de voluntad para poder decidir por él o por alguien más. Ahora, eso es lo que se ve en Israel. Y cuando Dios trae a Israel de Egipto hacia la tierra prometida, y lo tiene precisamente en el monte Oreb y le da estas leyes. Ahora imagínense Israel cómo era. Si usted lee la Biblia, se da cuenta que Israel era un pueblo desobediente. Obedecía a Dios, mañana estaba adorando ídolos. Hoy adoraba a Dios, mañana estaba otra vez con los ídolos. Ahora, ¿por qué? Uno se pregunta, ¿por qué? Ahora, hermano, quitarle o desarraigarle a una persona estas cosas que trae del mundo es difícil. Si a usted y a mí nos cuesta, quizás con 40 años que hemos estado, porque yo le voy a decir algo, todavía hay cosas que amamos del mundo, ¿o no? Amén. ¿O usted ya las dejó todas? No, hermano. Todavía amamos el mundo. Por eso es que Juan habla y dice, no améis el mundo,
ni las cosas que están en el mundo. Porque aquel que ama el mundo, dice él, ¿qué pasa? El amor del Padre, dice, no está en él. Ahora, imagínense qué problema le dio Dios, le dio Israel a Dios, perdón. ¿Qué problema le dio Israel a Dios? Si venía de una vida de esclavitud, con tradiciones, con tantas cosas, ahora, él venía con tantas mañas como nosotros hemos venido cuando Dios nos sacó del mundo. Porque yo le voy a decir una cosa, hermano. Allá en el mundo nosotros éramos santos. No. Éramos lo peor. Usted y yo no puede decir, ah, no, hermano, yo era bien santo allá. Olvídese. Usted era de lo peor, igual que yo. Santo demonio. Sí, exacto, tal vez eso sí. Quizás éramos más diablos que el mismo diablo. Éramos malos, astutos. Es decir, ahora que estamos en el Señor, muchas veces nosotros sí podemos entender a la gente que no tiene al Señor. Porque precisamente venimos de allá. Por eso hay una alabanza que dice, ya vengo de allá, de ese mundo malo. Allá aprendí a mentir, A robar. allá aprendí a robar, allá aprendí a fumar, allá aprendí a bailar, allá aprendí a tomar en ese mundo malo. Así dice la alabanza. Es decir, así veníamos nosotros. Ahora, si Israel le dio ese problema y ese dolor de cabeza a Dios, ahora imagínense los problemas y los dolores de cabeza que usted y yo le damos a Dios. ¿O no le damos dolores de cabeza, hermano? Amén. Sí le damos. Ah. Yo le voy a decir algo, hermano. Nosotros somos gente tan problemática como usted no tiene idea. Con solo orar ya no es un problema, ¿no? Hermano, nosotros le damos dolores de cabeza a Dios como usted no tiene idea. Mire, si a veces a la fuerza venimos a la iglesia. O dígame usted que viene alegre, contento. Porque si viniera así se le reflejara en su rostro. Pero viene como que le han puesto una pistola. Si no vas, te mato. Así venimos. Ahora, ¿no es eso un dolor de cabeza para Dios? Cuando que nosotros tuviéramos que de nuestra propia voluntad hacer, como dice David, yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová. Iremos. Sí. Hay un versículo donde dice que la rebelde Judá no se convirtió de corazón al Señor, sino fingidamente. Exacto. Y es lo que muchas veces pasa en nuestra vida. Hay mucha gente dentro de las iglesias que le da dolores de cabeza. Le damos grandes dolores de cabeza al Señor. Porque aquí no podemos hacer excepción. Aquí todos, hermanos, Amén. le damos dolores de cabeza a Dios. Ahora, por eso es que en el versículo 20, en el capítulo 20, versículo 2, le dice, yo soy tu Dios. Oiga las palabras que le dice a Israel. Yo soy tu Dios que te saqué de un país donde eras esclavo. Así le dice. Amén. Ahora, yo le voy a decir algo. Si Dios nos sacó de un país donde éramos esclavos, ¿a quién nos debemos hoy? A Cristo. Maravilloso. Porque un esclavo, cuando el amo llegaba al mercado donde vendían esclavos y lo compraba, ese esclavo hacía todo lo que el amo le decía. Es decir, el esclavo no podía decir no. El esclavo lo único que podía decir sí. Y aunque estuviera en contra de su voluntad. Obediencia total. ¿No? Exacto, era una obediencia como usted no tiene idea. Ahora, pero le dice Dios a Israel, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de un país, o sea, de Egipto, donde eras esclavo. Ahora, esto quiere decir, hermanos, que Dios se reserva todo el derecho de decirle a Israel cómo tiene que vivir.
Amén. ¿O no? Sí, amén. Ahora, porque Dios los sacó de la esclavitud, ¿no? Entonces quiere decir que Israel tiene que estar dispuesto a obedecer en todo a Dios, porque Él es esclavo de Dios, pero un esclavo por amor, no por obligación. Ahora, eso quiere decir, hermano, que así como Dios sacó a Israel de una tierra de esclavitud, y Dios le dice a Israel cómo tiene que vivir, porque por eso le da estas leyes, para que viva de acuerdo a estas leyes. Israel tiene que someterse a todo esto que el Señor le está dando, porque precisamente son las leyes que van a regir la vida de la nación de Israel. Bendito Dios. Ahora, es lo mismo, hermano, con nosotros. Nosotros, hermanos, le debemos a Dios total obediencia, y Dios se reserva el derecho de decirle a usted y a mí cómo tenemos que vivir. Amén. ¿O no? Sí, amén. Ahora, la pregunta sería, ¿usted y yo vivimos en esa obediencia? No. ¿No vivimos en esa obediencia? Ahora, eso quiere decir, hermano, que si Dios, porque Dios al igual que Israel lo sacó de Egipto, de donde era esclavo, también Dios nos ha sacado del mundo a nosotros. Amén. Ahora deberíamos de ser esclavos Ahora, de Cristo. eso quiere decir que nosotros le debemos total obediencia a Dios. Y Dios se reserva el derecho de decirle a usted y a mí cómo tenemos que vivir. Ahora, la pregunta es, ¿por qué muchas veces nos enojamos y nos disgustamos cuando Dios nos habla por medio de su palabra? Es que el hermano es muy exagerado. No es exagerado. Esta es la palabra de Dios. Este no es invento de ningún pastor, de ningún maestro, de ningún profeta. Este es el pensamiento de Dios. Ahora, si a usted no le gusta que Dios le diga cómo debe de vivir, entonces váyase. Lárguese. Ay, por eso que muchas veces, hermano, el hombre se desvía como no le gusta. Exacto. Y yo creo que a todos nos ha pasado, pues, porque muchos conocedores de la palabra no eran revolcados el diablo de afuera, porque son rebeldes en la palabra. Exacto, no se quieren someter a la palabra de Dios. Por amor al Señor no lo mata. Exacto, por amor no lo Por mata. amor. Y nosotros la verdad que es pura misericordia Exacto. que tiene el Señor aquí. Ahora, nosotros deberíamos de demostrarle esa obediencia a Dios, porque nos debemos a Él. ¿O no? Así es. Así es. Entonces nosotros le debemos total obediencia a nuestro Dios, porque Él nos sacó del mundo para darnos libertad. Ahora, le dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué del país de Egipto, donde tú estabas esclavo. Así le dice. Y le dice, versículo 3, no tendrás dioses ajenos fuera de mí. Ahora, como Dios lo había sacado a Israel, entonces Dios le estaba diciendo a Israel cómo debe de vivir. Y lo primero que le dice es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahora, como Dios era quien había rescatado a Israel de la esclavitud, Él estaba diciendo hoy a Israel cómo tiene que vivir. Porque recuerdas, hermano, que donde Israel estaba de esclavo, allí habían dioses hasta para escoger. Sí. Era su amo. ¿O no? Egipto era un lugar donde más dioses había.
Tenían dioses para una cosa, tenían dioses para otra, tenían para todo. El del sol, el del agua. Para todo tenían dioses. Ahora, Israel venía esclavizado, que él había servido por 450 años a ídolos. Entonces Dios ahora, como ya Él los sacó de esta esclavitud, y ellos le deben total obediencia y les da leyes para que sean diferentes a las demás naciones, ahora Dios le dice a Israel qué es lo que debe de hacer y qué no debe de hacer. Ahora es lo mismo que Dios hace con nosotros. Dios le dice a usted y a mí cómo debemos de vivir, qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Es decir, hermanos, que nosotros tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Y le dice, lo primero que le dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es decir, delante de mí. Esta palabra delante de mí es junto a mí o enfrente de mí. Ahora, cuando Dios le dice delante de mí, ¿sabe qué es lo que le está queriendo decir? Es decir, es que le está diciendo a Israel que nunca vaya a poner un ídolo, otro Dios ajeno, como queriendo competir con Dios. Porque si usted lo pone a la par del Dios real, del Dios vivo y verdadero, es como que este ídolo esté queriendo competir con Dios. Amén. Por eso le dice, no pondrás dioses ajenos delante o al lado mío. ¿Y sabe por qué le dice esto? Porque precisamente, hermanos, las naciones cananeas, los dioses de ellos no se enojaban que pusieran otro dios a la par de ellos. Podían poner 2, 3, 4. Es decir, como que rivalizaran, como que compitieran a ver cuál Dios es más poderoso. Por eso había un Dios para cada cosa. Ni cuenta, ¿verdad? Ajá, y ni cuenta se da. Ahora, pero Dios es diferente a estos dioses. Y Dios dice, no me pongas a nadie al lado mío para competir, porque no se compara conmigo. Eso es lo que Dios le estaba diciendo a Israel. Que sería lo mismo que Dios nos está diciendo a nosotros. Y es algo que nosotros antes de conocer al Señor no hacíamos. ¿O no? Sí. Hermano, y cuando dice ahí que no pongamos ídolos, no necesariamente es como una estatua. Uno puede decir cualquier cosa o cualquier objeto que tenga prioridad antes de Dios puede considerarse un ídolo. Entonces el dinero, el trabajo, cualquier cosa no necesariamente. No necesariamente un estatua. Ujú. Puede ser tu ídolo, tu